familia RF, Video Producciones. Los duros, los que saben. Restaurando a la familia RF, Video Producciones. Presenta el verdadero. Dice que la cual no puede ser quitado, no podía ser borrado. El versículo 9 nos dice algo muy importante. Dice, y firmó, se firmó el edicto, se llegó al acuerdo. Está bien, hagan esto. Sí, háganlo. Pero ya, porque tienen que obedecer conforme a esto. Y lo firmó. Dice, pues el rey Darío, dice, el edicto y la prohibición, dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? ¿Se puso a chillar? ¿Qué hizo Daniel? Se puso a ir a decirle al gobierno, ¿sabes qué? Pues no hagas esto. Yo veo tanta tontería hoy en día, ¿verdad? Chillándole a los gobiernos. De la mano con los gobiernos. No, Daniel, ¿qué hizo? Cuando supo que se había firmado, dice que entró en su, aleluya, en su casa. ¿Y qué hizo cuando entró Daniel a su casa? Dice, y abrió las ventanas de su recámara, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dice, que quedaban hacia Jerusalén. Dice, y se arrodillaba 3 veces al día. Esto lo hizo Daniel. Y porque lo hizo Daniel, todo mundo lo tiene que hacer. No, Daniel lo que hizo, se enteró de lo que venía, se enteró de que su fe, ¿verdad?, estaba siendo probada y fue y hizo lo que tenía que hacer. Perfecto. Te enteras de esto, aquello, el otro, ¿verdad? Pues vas a entrar a tu recámara, vas a hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí? ¿Mm? Y dice que 3 veces al día él se dedicó a orar. ¿Pero por qué? Porque estaba siendo probada su fe. Dice que y oraba, ¿sí? Y daba, ¿cómo qué dice? Dice, y daba gracias, ¿sí? ¿Delante de quién? De su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Él lo hacía antes. Sí lo hacía. Y así como ya lo hacía, como tenía esa costumbre de hacerlo, cuando oyó que venía y iba a ser probada su fe, sí, lo volvió a hacer. ¿Sí? En el versículo 11 nos dice, aleluya, y se juntaron, entonces, ¿verdad? Se juntaron aquellos hombres, aquellos que estaban siendo usados para probar la fe del hombre de Dios. ¿Sí? Pero ellos no se percataban de que estaban siendo usados para eso. Están aquí y eso es lo que hoy en día pasa. Hay mucha gente que está siendo usada, pero no se percata de que está siendo usada para ser probada la fe de aquel siervo de Dios. ¿Sí? Dice, aquellos hombres, dice, y hallaron, ¿sí?, a Daniel, lo encontraron, ¿cómo? Dice que lo encontraron orando y rogando en presencia de ¿quién? En presencia de su Dios. El verso 12 dice, y fueron, ¿sí? Fueron luego ante el rey, fueron a chismosearle al rey, aquellos que estaban siendo usados para hacer probada la fe de Daniel, ¿sí? Ellos dijeron, vamos a ir con el chisme, con el rey, porque el rey dijo que no se podía hacer esto, lo otro. El rey dio la autorización. Yo me da risa.
Me da risa, me acordé ahorita, perdón, disculpen que me haya acordado de algo. Pero cómo en estos días, ¿verdad? Se ha visto, ¿verdad? El autoritarismo que hay aquí en nuestro país, ¿verdad? Cómo es increíble, ¿verdad? La líder que ahorita tenemos aquí en este país, ¿verdad? México, ¿verdad? Haya dicho, a mí no me interesa realmente eso, pero cómo ciertos líderes, ciertos gobiernos tratan de imponer, ¿verdad? El autoritarismo que hoy en día, ¿verdad? Pues se está realizando y que haya dicho que no iba a haber el mentado mundial, ¿verdad? ¿Sí? Cómo esos gobernantes, ¿verdad? Autoritaristas, ¿verdad? Pues tratan de imponer, ¿verdad? Sus normas, ¿sí? Ante toda la gente, ¿verdad? Es que realmente no puede. Aquí vemos a este rey, ¿verdad? Que trató de imponer algo, ¿verdad? Para que Daniel no lo ejecutara, ¿sí? Sin en cambio, ¿verdad? Vemos algo que hoy en día, ¿verdad? Pues vemos, ¿verdad? Por conflictos que hay dentro de una persona con otra, ¿verdad? Pues vemos este líder, ¿verdad? O esta líder, ¿verdad? De nuestro país llamado México, pues cómo se atrevió, ¿verdad? A nivel público a decir, ¿verdad? Que sabe qué, pues no, inclusive a que no vea a la gente, ¿verdad? Una televisora fulana, ¿verdad? Y que no iba a haber mundial aquí en México, ¿sí? Hoy en día así se imponen, ¿verdad? Las reglas, las normas, ¿verdad? Y se tiene que hacer como ellos quieren. No, señores. Aquí vemos a este rey, ¿verdad? Que trataba de imponer y lo hizo a través de un edicto, ¿sí? Imponer, ¿verdad? De que nadie podía hacer esto. Y aquel aguas, y aquel que lo hiciera, ¿verdad? Pues iba a sufrir las consecuencias. Y aquí Daniel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Rompió una regla. Rompió una ley para ti, que seguido también dices, es que tenemos que sujetarnos a la ley. Sí, así lo dice Romanos. Pero cuando las leyes son correctas, aquí hay una ley, pero es una ley que era una ley incorrecta y Daniel la estaba quebrantando, señores. No me vengan con la tarugada, ¿verdad? Porque es que por causa de la pandemia tenemos que hacer, la ley dice, las leyes dicen, tenemos que sujetarnos a las leyes. Cállate los ojos. Primero ponte a escudriñar bien la escritura para ver qué es lo que Dios, ¿verdad? Está hablando correctamente. Aleluya. ¿Mm? Este rey estaba hablando, estaba poniendo una ley para que se sujetara todo mundo, todo mundo. Y Daniel quebrantó esa ley. Se fue a su casa. ¿Sí? Se fue a su casa, pero llegaron los chismosos, ¿verdad? Lo vieron, ¿verdad? Y se fueron luego a chillarle al rey, ¿verdad? ¿Sabes qué? Allá está Daniel. Daniel quebrantó la ley. Quebrantó tu edicto, ¿sí? Y pues se tiene que hacer algo. ¿Mm? El rey. Y dice, y le hablaron, ¿sí? Del edicto, ¿sí? Ese edicto real, que nadie lo podía quebrantar. Dice, no has confirmado el edicto. Dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días, dice, pida a cualquier Dios. Fíjate, cualquier Dios, decían estos, ¿verdad? Estos chismosos. Estos que estaban siendo usados para probar la fe de Daniel. Cualquier Dios. Oh hombre, dice, fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y dice enseguida, y respondió el rey, diciendo, dice, ¿verdad? ¿En verdad? Sí, es cierto, tienen razón, firmé un edicto. Y yo dije, el rey está diciendo, y yo dije, ¿verdad? Que cualquiera que no se sujetara a estas leyes terrenales tenía que ser echado. Y Daniel, el siervo del Señor, no se sujetó a esa ley. Yuhu, están aquí. ¿Cómo te quedó el ojo? Daniel no se sujetó. Y eso es lo que va a estar pasando en estos tiempos. En estos tiempos, ¿sí? Va a haber leyes que los verdaderos hombres de Dios van a quebrantar. Y los que son falsos seguidores del Señor, ¿sí? Se van a poner la marca de la bestia. Van a obedecer al anticristo, a la religión del anticristo. ¡Yugo!
¿Mm? Ay, yujú, están aquí. Ay, ese pastor Pacheco. ¿Mm? Cómo le hace mucho de borlote. ¿Mm? Sí, pues así Daniel le hizo mucho de borlote. Él fue a su casa, se puso a orar y le valió trompetas esa ley que habían puesto el rey. No se sujetó, señores. Yo no me voy a sujetar a leyes que no estén de acuerdo a la palabra del Señor. Yuhu, ¿te gustó? Bien, y si no te gustó, también. ¿Mm? Yuhu, dice que diciendo verdad es conforme a la ley de Media. Es una ley de Media y de Persia. De tener que sujetarse. Daniel dijo, never. ¿Eh? Dice, la cual no puede ser abrogada. Y me vale una trompeta, que esas leyes, ¿verdad? No pueden ser abrogadas. ¿Mm? Dice, esa ley no puede ser abrogada. Este hombre de Dios, sí, cuando fue probada su fe, le valió trompetas todo eso. Y te podría decir, ¿verdad? De otros siervos de Dios. Cuando fueron probada su fe, ¿verdad? Su fe fue probada y ellos siguieron adelante. Les valió. Aquí Daniel vemos que le valió. Él se fue a su casita y se puso a orar y todo. Y hasta abrió las ventanas. ¿Sí? Y como abrió las ventanas, pues pasaron los chismorreros, ¿verdad? Y ya está, ya me imagino, ¿verdad? Hasta metiendo yo creo que la cabezota, ¿verdad? A la casa, ¿verdad? Metiendo la cabezota para ver si está orando y vieron a... Ay, mira nomás, Daniel, así te queríamos agarrar. ¿Mm? ¡Yuhu! Los hombres de Dios, cuando fueron probada su fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Allí estaban. Un José, cuando fue probada su fe, ¿verdad? También fue echado, ¿verdad? Allá al pozo, a la cisterna. Fue echado. ¿Mm? Por su propia familia, por sus propios hermanos. ¿Sí? Le fueron con el chisme al papá, ¿verdad? Que se había muerto, ¿verdad? Y el papá creyó, ¿verdad? Y pues así se la creyó por mucho tiempo, ¿verdad? Que había muerto su hijo, ¿verdad? Yuhu, están aquí. ¿Mm? ¿Mm? Fue probada su fe, sí. Fue vendido como esclavo. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Él siguió adelante. ¿Sí? Llegó como esclavo a la casa de Potifar. Llegó como esclavo sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Sí? ¿Fue probada su fe? Sí. ¿Se le atravesó la Potifara? También se le atravesó la Potifara. ¿Mm? Sí. Tuvo luchas, todos tuvieron luchas. Todos tuvieron luchas. ¿Mm? Se le puso enfrente la Potifara a José. Salió corriendo José. ¿Mm? Por esa causa, ¿sí? Fue a parar a la cárcel. Por esa causa fue a parar, ¿verdad? A la cárcel. ¡Yujú! Pero hay gente en los alrededores de todo siervo de Dios que está siendo usada, está siendo usado para que, ¿verdad?, sea probada la fe. Y vemos ahí gente, ¿verdad?, en los alrededores de todos los siervos de Dios. Con José ahí estaban esos hombres, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, les vino sueños, ¿verdad?, se los interpretó José, ¿verdad? Al poco tiempo vemos que un José sale de la cárcel al tiempo es nombrado el segundo del faraón. Sí, tuvo que pasar ese proceso, tuvo que pasar el proceso. El proceso sirve para que cuando, gloria al Señor, llegue su tiempo, vas a estar en el lugar que Dios quiere que estés. Yuhu. El Señor dice, levántate. Yo escuchaba la voz del Señor que me decía, levántate, Pedro, levántate. Yo me gozo porque hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente de muchos países, de muchos lugares, ¿verdad? Que escuchan, oyen los mensajes
¿verdad? Que transmitimos. No soy un pastor elocuente, no soy un pastor, ¿verdad? Muy iletrado, no soy un ignorante al lado de todos ustedes. ¿Sí? Pero hay dos o tres o cuatro, ¿verdad? Que ven las publicaciones. Y yo con todo eso estoy feliz, estoy contento. No, a mí no me traigan ese rollo de que es que hay que publicarle, ¿verdad? A las multitudes y que para acá sí, ¿de qué sirve que tengas 5,000, 10,000, ¿verdad? Si están peor que, ¿verdad? Que cuando andaban en el mundo. Porque es que ese es el problema. ¿Mm? Sí, hay que predicarles hoy en día, ¿verdad? Puros evangelios light, ¿verdad? Y todo lo que se predica conforme a la sana doctrina, ¿verdad? Pues es religiosismo, es fanatismo. No confundas. Hoy en día vemos, ¿verdad? Evangelio a donde la gente, ¿verdad? Cree confundirse, ¿verdad? Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por eso están yendo en muchos lugares, por eso hay 5,000, 10,000, 15 personas a todo lado, porque celebran todas las perversidades, celebran todo el paganismo. ¿Para qué te saliste de la Iglesia Católica Romana si vas a seguir celebrando lo mismo en las fechas que también los católicos celebran? ¿Para qué? Nomás para disfrazar, ¿verdad? Que no. Cuando sea aprobada tu fe, ¿verdad? Vas a estar, ¿verdad? Vamos a seguir viendo algunos conceptos, ¿verdad? De hombres, ¿verdad? Que fueron probadas su fe. Ya te citaba ahorita aquí a un Daniel, ya te citaba yo a un José. ¿Quieres que te siga citando a muchos? A un Pedro, ¿verdad? A un Pablo, ¿verdad? Que fue llevado a la cárcel. Un Juan que me sorprende, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿verdad? Lo lleva, ¿verdad? Para antes de revelarnos el Apocalipsis, ¿verdad? A un Juan que lo lleva y está preso, ¿verdad? Y lo meten adentro de un caso de aceite, nomás imagínate, ¿sí? Gente que no se rehusó para ser probada su fe. Hoy los altares se llenan de tanto chilladero, de tanta gente, ¿verdad? Que no quiere ser, ¿verdad? Pasada por el fuego, que ser pasada por la tribulación, por la aflicción. Se llenan los altares de tanta chilladera. ¡Yuhu! Entonces, ¿qué va a pasar cuando se les aparezca, verdad, por ahí, verdad, el enemigo, cuando venga la persecución? ¿Qué van a hacer? Cuando ya no haya, verdad, lo que le llaman los altares, porque hoy en día, sí, ahí vengo, voy al templo. ¿Quién te dijo que había templos para ese tiempo? Pero hoy en día, verdad, esa es la religión. Sí. Cuando el templo somos nosotros, señores, este es el templo del Señor. ¿Sí? Y que lo tenemos bien descuidado este templo y le damos más mantenimiento a las 4 paredes de bloc, de ladrillo. Queremos tenerlo bien pintadito, a las 4 paredes de ladrillo, bien ¿Y este templo qué? ¿Este templo qué? ¿Cuándo lo vas a santificar? Dice la Biblia que tenemos que santificar nuestro cuerpo, alma y espíritu. No nomás es el espíritu, señores, o el alma, también es el cuerpo. Es que el cuerpo no tiene nada que ver. ¿Cómo que no, señores? Yuhu, están aquí todavía. Ya te hablé de José, ya te hablé de Daniel, ya te puse el ejemplo de Juan. Es llevado y echado al caso del aceite. El Señor lo libra, lo saca de ahí y después lo llevan, ¿verdad? Preso a la isla de Palmos y recibe la revelación del Apocalipsis. Tuvo que pasar el aflicto, tuvo que ser probada su fe, señores. ¿Sí? ¿Y de cuántos más? Vuelvo a repetírtelo y te lo dije hace rato. El Señor tuvo que ser llevado a la cruz, tuvo que pasar todo ese calvario, toda esa tribulación. ¿Para qué? Para que Él viera muerto y resucitado al tercer día, para que tú y yo recibamos la vida eterna, señores. Yuhu. Yuhu. Gloria al Señor. Yo le doy gloria y honra a mi Señor. ¿Por qué? ¿Sí? Porque a mí no me interesa por qué proceso esté pasando yo ahorita.
traigo un triste aparato aquí, traigo un aparato que me permite, Señor, estar viviendo ahorita, no sé si es artificialmente, no sé, lo que sea, por lo que sea, traigo un aparato aquí incrustado, ¿verdad? Y aquí estoy. Gloria al Señor. Me han venido a decir hasta de lo que me voy a morir. Me han dicho, ¿verdad? Esto, aquello, el otro. ¿Sí? Pero la pregunta es, cuando eso te sucede, ¿fortalece tu fe o te caes? ¿O te pones a chillar? ¿Qué haces? ¿Qué me sugieren que haga? Póngala ahí en los comentarios. Yuhu, cuando salgo de las terapias, si supieran o si me vieran algunos, ¿cómo salgo de las terapias? ¿Mm? No nomás es agarrar y estar ahí, ¿verdad? No, gloria al Señor. Alabanzas al Señor. A su nombre, gloria. Cuando salgo de las terapias, si supieran cómo me siento, cómo siento este cuerpo, en el espíritu estoy contento, pero este cuerpo, sí. Y aquí estoy, diciéndoles que cuando sea probada tu fe, ¿verdad? Sigas adelante, busques la ayuda del Señor. El Señor dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, señores. Yuhu, no me salgas con las niñadas de, ay, es que el Señor ya me dejó, yo ya no voy a seguir en las cosas de Dios porque y ya nadie me quiere, nadie, todos ya se han alejado. A mí me importa un carajo que se alejen de mí, ¿sí? A mí me importa un carajo de que los pastores ya no me visiten, de que la congregación ya no esté. A mí me importa un carajo todos. Yo estoy sirviendo al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor, a mí nadie me ayudó a salir, ¿sí? De las drogas, del alcohol, de las perversidades en las cuales yo en el mundo me encontraba, ¿sí? Cuando más necesité de Dios, en el momento que andaba yo en el mundo sin Dios, sin esperanzas, apareció el Señor y el Señor fue el que me rescató y a Él le debo toda, ¿sí? La vida que me dio. A Él se la debo. Porque Él fue el que me libró. No se lo debo a otra, ni a mi esposa se lo debo eso. Yuhu, yo se lo debo todo al Señor. Y solo al Señor yo le quiero servir. Porque yo sé que Él me puede ayudar. A su nombre, gloria. Así es que nos vemos en la próxima edición de Restaurando a la Familia, ¿verdad? Con tu amigo Pastor Pedro Pacheco, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sí, nos vemos en la próxima edición, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo acerca de la reflexión, ¿verdad? Acerca de ser probada nuestra fe. De hombres que vemos que fueron probada su fe y que siguieron adelante, y que se les malinterpretó, ¿sí? Esas acciones. Así es que Dios los bendiga, Dios les guarde, nos vemos en la próxima edición, ¿sí? Así es que hasta pronto y espero en el Señor nos sigamos viendo, ¿verdad? Y que pues pues no lleguemos, y si llegamos, gloria al Señor, ¿verdad? Nuevamente al hospital, porque ahí hemos estado, se me olvidaba. Les pido mucho que oren mucho por todas esas personas que están yendo junto conmigo a las terapias. Sí, es bien difícil ver a todas esas personas cuando salen de las terapias. Sí, a mí me duele mucho el corazón verlos, ¿verdad? Cómo salen, ¿verdad? O cómo salimos, ¿verdad? Pero cómo salen todas estas personas, ¿verdad? Y cómo están, ¿verdad? Muchos ya tienen que cargarlos, los llevan en sillas de ruedas. Me desespero, les voy a ser honestos, sí, y disculpen que se lo diga, pero me desespero porque muchos de los familiares tratan muy mal, sí, a todos esos pacientes, y lo digo públicamente, sí.
Muchos de los familiares que llevan a terapia a sus familiares, ¿sí? Los tratan mal, les gritan. Y esto es allí, ¿sí? En el hospital. ¿Qué será o qué es en las casas a donde nadie los ve? A estos familiares. Se los dejo de tarea, yujú. Si hay alguna autoridad que me vea o que me escuche, ¿sí? Pues que se enteren. Pero es muy triste, ¿sí? Ver cómo estos pacientes que ya no pueden ni caminar, ya no ven, los llevan en silla de ruedas, los tienen que cargar, ¿verdad? Cómo es triste de cómo les gritan allí en el mismo hospital. Y eso a mí me constriñe, me duele verlo, ¿sí? Así es que pido mucho de las oraciones de todos estos pacientes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima edición de Restaurando a la Familia. Bendiciones.